Parashá Noaj. Hoy es un día muy interesante porque vamos a ver un concepto que posiblemente nos va a ayudar a entender no solo esta parashá, sino también toda la Biblia. Porque lo que voy a hablar hoy, que no es necesariamente la historia de Noé, la historia de Noé siempre la hemos hablado, pero hoy vamos a tocar un punto más de, de esta historia. Vamos a profundizar un poquito más en los conceptos en la que esta parashá comienza a, a desenvolver. En esta parashá, las dos historias principales que se relatan son el diluvio y la Torre de Babel. Sin embargo, cada una de estas dos historias está precedida por una lista de genealogías que a simple vista parecen irrelevantes, algo aburridas tal vez, y a nosotros no nos gusta leer listas, nos parece aburrido, pero ahí donde nos vamos a centrar a ver todo esto. Y al final vamos a encontrar un conjunto de genealogías que presentan la historia o aterrizan en la historia de Abraham. Y esa la vamos a leer más adelante, esa lista de genealogías. Estas listas de genealogías, que se llaman Toldot, crean un marco en la estructura a lo largo del libro de Génesis, pero no están ahí para aburrirnos, sino están ahí para ayudarnos a comprender mejor estas historias. Es decir, por ejemplo, la historia del diluvio o la historia de la Torre de Babel. Y vamos a introducirnos en ellas. Veremos los diversos conjuntos de Toldot que hay en el libro de Génesis, y estos nos pueden ayudar a aplicar una metodología, y nos puede indicar una dirección que puede ayudarnos a descubrir el tema que se está tratando cuando se está aplicando la genealogía. Aquí podemos ver un estilo muy particular literario y de Dios, que Él es el que nos está dando esta revelación, cómo Él nos presenta una lista de familias o de personas y al mismo tiempo nos presenta un tema. Entonces es interesante que registremos este estilo literario del libro, porque vamos a reconocer al autor, y esa es una de las cosas bonitas de esto. El autor, que es Dios, que nos hizo, nos envió, perdón, nos envió esta historia a través de Moisés, pero lo hizo para que nos fijemos en las cosas. Entonces vamos a ir dando un poquito de ese, abrir los ojos para ver qué es lo que hay detrás de una lista, qué esquema, qué situación, qué historia se está dando. En la tabla que les voy a enseñar a continuación, vamos a enumerar todas estas secciones de los primeros 17 capítulos del libro de Génesis, y vamos a unir algunos grupos obvios de parashás al señalar sus temas específicos y luego más generales. Entonces, vamos a ver esta lista detenidamente con temas específicos, eh, para poder ir agrupando nuestros
nuestros temas, nuestros versos, cómo está arreglada, configurada, o cómo está como el Señor está señalando esta, estas cosas, estos temas. Por ejemplo, aquí tenemos los versos del capítulo 1 al 2, 3, el tema específico de esos versos y los tópicos generales. Por ejemplo, el tema que habla esta sección del 1 al 2, 3 es los 7 días de la creación y la creación de la naturaleza. Eso lo discutimos la semana pasada. En del 2.4 al 3.15 está la historia del jardín del Edén. Del 3.16 está el castigo en el versículo 16, el castigo de Eva en el jardín del Edén. Del 17 al 21 del capítulo 3, el castigo del hombre, el jardín del Edén. Del 22 al 24 versículos del capítulo 3 está la expulsión del jardín del Edén, la expulsión del hombre. En el capítulo 4, del 1 al 26, está el pecado y el castigo de Caín. O sea, aquí esto fue fuera del jardín del Edén. En el capítulo 5, aquí arriba, 5, está Toldot Adán. Aquí esta es las generaciones. O sea, aquí la Biblia toma el tema. Es como que cuando él va a hablar, por ejemplo, de la Torre de Babel, de la generación de la Torre de Babel, que es la que antecede a Adán y Noé, ¿verdad? Cuando va a hablar eso, está refiriéndose a la generación de Noé. En el capítulo 5:32 al 6:4, ahí habla de la caída del hombre en el antes del diluvio. El 5:6:8, las razones del diluvio. Del 6:9-12, las razones del diluvio. Elohim, el Señor, esas son las razones del diluvio, antes del diluvio. Del 13 al 8:14 del capítulo 6 habla del castigo del diluvio. O sea, todos estos temas están como fundamentados en estas genealogías. El diluvio, por ejemplo, el castigo del diluvio, el tema principal es el tema general es el diluvio, pero el específico es el castigo del diluvio. Del 8 al 15 al 9-7 habla de cuándo salen del arca, eso es después del diluvio, y todo esto de aquí, ¿cómo se llama? El pacto que hace con Noé después del diluvio, la maldición de Cam y la bendición de Sem después del diluvio, del 9 a 18. Y todos estos temas se van dando. Después viene el Toldot de los hijos de Noé, las generaciones de los hijos de Noé. Ese es el tema específico y que resulta en la formación de las 70 naciones. Después vienen los constructores de la torre de Babel. Y luego viene el Toldot, las generaciones de Sem y Taré, que termina en la historia de Abraham. El Aliyá de Abraham en el capítulo 12, el 1 al 9, Abraham hace Aliyá a la tierra
En el 12:10 al 13:18, Lot deja a Abraham. En el 14 del 1 al 24 está la guerra de los reyes en la tierra y sigue la historia de Abraham. De ahí, en el 15, capítulo 15, está hablando del pacto de las partes y de Abraham. Y en el 16, el nacimiento de Ismael y también el pacto de la circuncisión con Abraham. Entonces, estos son como los temas, cómo está estructurado el libro, ¿verdad? Y aquí el primer conjunto de temas principales se relaciona de una forma u otra con la intervención de Dios. O sea, en muchas de estas historias vamos a notar intervención de Dios. Cómo Dios interviene en la historia de la humanidad y castiga al hombre o a la humanidad por su comportamiento descarriado. Aquí leímos una buena parte de la historia del principio del libro de Génesis, los primeros 17, los temas, pero ahorita estamos como haciendo una vista de todos estos 17 capítulos, pero como de vista de un águila. Un águila está viendo todos este espacio de historias. Y aquí vemos cómo Dios está activamente funcionando o interviniendo en medio de las historias hasta el punto que llega Abraham, ¿verdad? Hay mucha intervención de Dios con la humanidad. Es como Dios está lidiando con todos los hombres. Pero de repente, cuando llegamos a la historia de Abraham, hay un giro. Y esas son las cosas que es bueno ir registrando. No solamente leer, sí, en el principio Dios creó esto y lo otro. Y nos vamos leyendo una historia que no vamos como tejiendo o uniendo. Y ese es como mi propósito, que vayamos viendo eso, que vayamos tejiendo la historia, que vayamos viendo en ese tejido que nos está relatando Moisés. Y le hace que es Moisés el que nos está relatando. En ese tejido que nos está relatando Moisés. Entonces allí podemos como entender un poco más la mente, cómo Dios piensa, cómo Dios piensa. Aquí voy a apuntar algo que quiero, no se me olvide. Muy bien, cómo Dios está pensando. Y esa es la idea. Ahorita vimos una lista de temas con las genealogías, pero cómo Dios enfoca lo que está sucediendo y cómo Dios está usando a las personas indicadas para que todo esto pase en la Biblia. Por ejemplo, después de la creación encontramos las siguientes historias. Adán y Eva pecan y por lo tanto Dios los expulsa. Caín es castigado por haber matado a Abel, ¿verdad? Del diluvio, la generación del diluvio es castigada por su corrupción. Y en el tema de la generación que construye la Torre de Babel, ellos son castigados y es dispersada, y ese es el castigo, la dispersión. Posteriormente, el enfoque de Génesis cambia. Las historias de pecado y castigo. Después de que Dios está lidiando con las generaciones, Dios trata con esta situación, Dios señala el pecado
y señala un castigo por el pecado que se dio. Y en todo ese pecado y señalamiento que Dios hace y castigo que Dios hace, de repente todo ese camino lleno de baches nos lleva hasta el capítulo 12 y ahí llegamos hasta Abraham y ahí la cosa empieza a cambiar, ¿verdad? Entonces, dentro de esa progresión de temas encontramos un fenómeno muy interesante. Si en la tabla que vimos observamos cada uno de estos temas generales, se introduce por primera vez un conjunto de genealogías. Por ejemplo, la genealogía de Adán hasta Noé en el capítulo 5 es la que introduce a la historia de la Torre de Babel en el capítulo 6, en la parashá de Noé que nos toca hoy. La genealogía de los hijos de Noé del capítulo 10, esa genealogía, esa historia, nos introduce a la historia de Abraham. O sea, y así como que nos va llevando. Esa es la forma en que Dios nos va llevando a través de los temas y las genealogías. La genealogía de Sem, de Sem a Terah, en el capítulo 11, nos introduce también a la historia de Abraham. Entonces, es sorprendente que parezca incluso la historia del Jardín del Edén, los capítulos 2 y 3, que es presentada por primera vez por una genealogía. Por ejemplo, ahí dice en el capítulo 2, estas son los toldot de los cielos y la tierra. Esta es la generación de los cielos y la tierra. Esta es la genealogía de los cielos y la tierra. Entonces, es interesante que en el capítulo 2, donde empieza el toldot que la Biblia está usando, no es la de Adán a Noé, ni es la de Noé a Taré, sino este es el toldot de los cielos y la tierra. Y más adelante en el libro de Génesis seguimos encontrando otros toldots, como lo haremos más tarde. Por ejemplo, aquí voy a señalar algunos en el libro de Abraham. Aquí el toldot de Ismael, el capítulo en Génesis 25:12. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, de Agar, la egipcia, la sierva de Sara, le dio a luz a Abraham. Toldot de Isaac en el capítulo 25-19, y así después la generación de Esaú en el capítulo 36, la generación de Jacob en el capítulo 35:2, ¿verdad? Ahí dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Entonces, va contando esa historia, Dios va contando esa historia y se van mencionando esos relatos que van con esa historia. Entonces, ahorita les voy a enseñar una tabla que resume este patrón como un tipo de toldot de generación, de personas, introduce cada uno de los temas principales del libro de Génesis. Se me ocurre también, por ejemplo, mencionar en el libro de Mateo o en el Evangelio de Lucas, ellos, la forma de introducir este mismo concepto es a través de una genealogía. Es como que todo esto que sucedió nos lleva a esta situación y vamos a aterrizar ahí. Por ejemplo,
Veamos aquí, el capítulo 2 es la generación del Shamaim y Baeretz, del cielo y la tierra. El 2 al 4, el hombre dentro y fuera del jardín. El 5 está, en capítulo 5 está la generación de Adán a Noé. En el capítulo 6 y 9, la generación de la torre de, del diluvio. En el 10, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. En el 11, del 1 al 9, está la genealogía ahí está la torre de Babel. En el 11 está el Toldot, la generación de Sem a Terah. Y del 12 al 25 es cuando Dios escoge a Abraham. Y ahí está toda la historia de Abraham. Del 25 al 35 está la generación de Isaac. Historia de Isaac y Esaú. El 36 está el Toldot, la generación de Esaú, los hijos de Esaú. Y del 37 al 50 es la generación de Jacob y la historia de José y sus hermanos. Por alguna razón, todos estos temas, Dios los está enfocando a través del uso de las personas, de las generaciones. Y este patrón se ve, se nota, o rara vez se nota, o estas listas la gente las percibe. Estas generaciones en realidad son ese marco estructural que le da toda la estructura al libro de Génesis. La idea de ir hablando esto es porque de aquí en adelante vamos a verlo, vamos a ver esas estructuras. Y es bueno notarlo, ¿verdad? De esta manera, las generaciones introducen todas y cada una de las historias del libro de Génesis. Y para explicarlo por qué, tomémonos un minuto para ver qué quiere decir la palabra Toldot. La palabra Toldot proviene de la palabra hebrea blad, un niño o descendencia. Por lo tanto, Eile Toldot debería traducirse estos son los hijos de. Por ejemplo, Eile Toldot Adam, estos son los hijos de Adán. Y así estos son los hijos de Adán, y de ahí se introduce esta historia, la historia de Adán, y así, la historia de Set, la historia de Enos, etc. Algunos de estos Toldot en el libro de Génesis son cortos y simplemente afirman que la persona vivió y murió un corto tiempo. Otros Toldot son muy detallados, como el de Noé, Terah, Isaac, Jacob. Sin embargo, cada historia que se habla en el libro de Génesis podría entenderse como un detalle en la progresión de cada Toldot. Entonces, así surge una pregunta sobre el primer caso que encontramos de las generaciones, es decir, la generación del cielo y la tierra. ¿Cómo es que los cielos y la tierra tienen hijos? Entonces, eso es muy, muy interesante. Veamos cómo varias traducciones al español intentan resolver este problema cuando se traduce este versículo. El primer capítulo de Génesis explica cómo Dios creó el cielo y la tierra. De la nada lo creó. Luego, inmediatamente, después del siguiente capítulo, encontramos el primer uso de la palabra Toldot. Ese es en el capítulo 2. Dice, luego, inmediatamente, después dice, Eile Toldot. Estos son los hijos, Hashamayim Baeretz. Estos son los hijos del cielo
y la tierra. Entonces, en nuestras Biblias, lo que encontramos es el capítulo 2, versículo 4, tales son los orígenes de los cielos y la tierra. Ven cómo es interesante cómo las traducciones no usan las mismas palabras. Aquí está, tales son los orígenes de los cielos y la tierra, en vez, porque hay como que a los traductores no les pareció, estos son los hijos de los cielos y la tierra. Estas son las generaciones de los cielos y la tierra. ¿Cómo? Eso no tiene sentido. Entonces lo formulan con un conjunto de palabras para que le dé más sentido al lector casual. Yo no sé si es así, pero estos son errores que pasan en las traducciones. Y por eso es bueno usar la palabra en hebreo para señalar aquí está el dot, aquí está el dot, aquí está el dot y aquí está el dot, para irle dando el sentido del autor, ¿verdad? Entonces, tales son estos son las generaciones, estas son las generaciones de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Elohim hizo la tierra y los cielos. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Hablamos como que si hubiera dos historias diferentes en Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 2. Y es interesante que parecieran dos historias en dos ámbitos distintos, ¿verdad? Eso es lo que pareciera, ¿verdad? Pero, entonces, ¿a qué se refiere cuando la escritura usa el término toldot de Shamayim Baeretz, del cielo y la tierra? ¿Quiénes son estos hijos? Si seguimos el patrón progresivo de cómo está escrito el libro, cómo ilustramos esa tabla anterior que vimos, entonces Toldot Shamayim Baeretz debe referirse al hombre mismo, es decir, Adán, el hombre natural, porque es la historia de la creación del hombre. Inmediatamente ese versículo lo introduce. Entonces, en otras palabras, ese Adán natural, que en hebreo se dice Adán Harishon, es considerado el descendiente, ese Adán natural, es considerado el descendiente del cielo y la tierra. De hecho, lo podemos entender porque Dios agarró de la tierra para formar al hombre. Entonces, esta interpretación podría ayudar a explicar el significado del versículo que describe cómo Dios creó al hombre en el capítulo 2, en el primer tema de esta unidad. Y eso es lo que dice: Jehová Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló su nariz, Nishmat Hayim, el aliento de vida. Y aquí están esos dos aspectos de cómo Adán vino a ser hijo de el cielo y la tierra. O sea, como diciendo, este Adán que está describiendo aquí en el capítulo 2 tiene la característica de la tierra y del cielo. O sea, tiene algo de los dos. Tiene el aliento de vida de Dios, de Elohim, de Jehová Elohim. Y también tiene la materia con la que Jehová Elohim lo formó. Entonces aquí está diciendo, este es hijo de el cielo y la tierra. Este es hijo del cielo y la tierra. Entonces, este segundo ingrediente refleja el aspecto del hombre que al menos tiene que ver con el cielo, que es el aliento, que el soplo de Dios. En contraste, la historia de la creación en el capítulo 1, que se presenta una clara división entre el cielo
¿Se acuerdan de la división de la palabra raquía que estuvimos hablando en el versículo 6 del capítulo 1? Que es una forma especial en que Dios creó al hombre. En el capítulo 2 se puede reflejar esa habilidad única para conectar entre el cielo y la tierra. Dios crea al hombre en el capítulo 1, pero en el capítulo 2 se deja ver una forma en que Dios hace al hombre y Adán puede conectar con Dios entre el cielo y la tierra. Cuando yo estaba pensando en esto, me recordé de Moisés. Moisés es el único que ha estado frente a Dios cara a cara, pero es interesante que el ámbito, la semana pasada hablamos a mí me gustó mucho ese término de un salto cuántico, cómo Dios fue escalonadamente creando y la creación fue como tomando una complejidad mayor y mayor y mayor hasta que llega al punto en que el cielo y la tierra Dios los une en el hombre. Y de repente Moisés está subiendo al monte del Sinaí y cuando él sube al monte le dice que no suban los demás, que solo suba él. Y ese aliyah que hace al monte, esa subida a ese monte, es Moisés sube y hay un salto cuántico. ¿Qué quiere decir este salto cuántico? Que Moisés entra en una dimensión allá arriba, en la cima de la montaña del monte del Sinaí, que los de abajo no la tienen. O sea, hay una diferencia en todo, en la atmósfera que rodea a Moisés con Dios. Es como que si el jardín del Edén de repente bajó a la montaña y ahí está. Y está rodeada de querubines y nadie puede subir porque si alguien sube, ¿qué pasa? Muere, ¿verdad? Esa diferencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se deja ver. Aquí cuando estoy tocando de que hay una distinción en el capítulo 1 entre el firmamento de arriba, la expansión de arriba y la expansión de abajo. Es similar, hay una división, hay como una división distinta. Entonces, en el siguiente conjunto de generación, que es de Adán hasta Noé, hasta llegar al capítulo 5, de repente habla toda la genealogía desde Adán a Noé y nos introduce a la historia del diluvio. En esta genealogía, en esta parte de estos capítulos, aquí es donde decimos hay una intervención frecuente de Dios. Dios está corrigiendo severamente al hombre. O ya que lo castiga, o que lo corrige, y así va haciendo eso hasta que llegamos a la historia del diluvio. Como en el capítulo 9, el versículo 28 al 29, estos versículos concluyen con la historia de Noé, que son claramente la parte de la misma unidad literaria que comenzó con las generaciones del capítulo 5. Es decir, siguen la misma plantilla, el mismo estilo. No va cambiando. Por alguna razón, Dios va dando esa fórmula que nosotros debemos registrar, que posiblemente no la registramos, y tenemos que ajustar las historias a cada una de estas generaciones. Entonces, así se van llevando estas historias hasta el final del libro de Génesis.
Entonces, estas listas de genealogías nos van a mantener el libro unido, el libro de Génesis. Entonces, a través de una lista, o sea, esa es la forma en que Dios va relatando la historia. Él va marcando cada historia con una genealogía. Ahora, el libro de Génesis tiene dos secciones. Y a pesar de esta naturaleza sucesiva de generaciones, claramente estas dos secciones están divididas, o sea, el libro de Génesis se forma en estas dos secciones. Ellas son, uno, la creación de Dios de la humanidad. Y la otra es la historia de los padres de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, que es el resto del capítulo. Y aquí, en esta historia, se ve la elección, o sea, no solamente es la historia, sino también aquí hay una elección de la descendencia de Abraham para convertirse en su nación. O sea, otra forma que otras personas lo ponen es como, ok, la primera es la historia universal y la segunda es la historia del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, así se van reflejando. Esta es una forma en cómo también el libro de Génesis está estructurado. Aunque la mayor parte del libro de Génesis se enfoca en la familia de Abraham, que es la sección 2, del 12 al 50, en los primeros 11 capítulos, la sección 1, el enfoque de la Torá es en la humanidad, en la humanidad como conjunto, y cómo Dios está lidiando con esa humanidad en conjunto, y la está lidiando, es una humanidad que no hace caso a Dios. Suena como nuestra presente humanidad. Es una humanidad que se ha separado de Dios mucho, mucho. Por ejemplo, cuando la sección 1 incluye detalles especiales sobre Noé, no es porque esté designado para convertirse en una nación especial. O sea, Dios no está haciendo de Noé una nación especial, sino porque a través de Noé, Dios va a perseverar a la humanidad a través de Noé. Noé es la figura, la figura que Dios va a usar para perseverar cuando Él interviene después del diluvio o en el diluvio. Entonces la Torá nos dice cómo la descendencia de Noé se convierte en un conjunto de naciones. Y eso está en el capítulo 10. Y aunque encontramos que Noé bendice a Sem y a Jafet en el capítulo 9, 25 al 27, el concepto de nación especial con un pacto especial no comienza sino hasta la historia de Abraham. O sea, aquí con Noé, Dios está relatando la historia de cómo Él no destruyó a la humanidad, sino cómo la preservó. Y este contraste, y aquí es donde viene toda la historia de Noé, que hoy no la vamos a leer. Dios le dice a Noé que construyó un arca, que escoja 7 días antes de que venga el diluvio, le dices, ve, escoge los animales, 7 de los animales puros y una pareja de animales impuros, etc. Y los mete al arca y esa es básicamente la función. Dios está hablando de cómo Dios está en cierta manera reiniciando
el esfuerzo que Dios hizo porque vio que el hombre era testarudo, vio que el hombre era una persona, la humanidad era muy testaruda, se metieron en cualquier tipo de problema, se mezclaron con los hijos con ángeles y hubo unas situaciones que todo esto terminó en el diluvio. Y ahí hubo un reinicio. Ahí es donde Dios viene a hacer un reinicio. Me llama la atención cómo, por supuesto, la Biblia no usa ese término, ¿verdad? Y el reinicio, el reset, es un término que actualmente se escucha. Y lo que yo puedo entender si yo quiero comparar este reinicio que Dios está haciendo en esta época de Noé, con este reset que hoy se está preparando, es que este reset o este reinicio que este grupo de personas está programando es de este grupo de gente testaruda que ha entrado un espíritu de altanería excesiva donde ellos mismos se están llamando así dioses. Nosotros somos dioses. Ahora, eso es lo que dicen, lo estamos oyendo en los medios, están diciendo estas personas con este espíritu de altivez elevadísimo que ellos tienen la inteligencia divina prácticamente, ¿verdad? Y eso es ahora el hombre se está haciendo como Dios, el hombre está decidiendo si puede cambiarse, se está cambiando de género y todo esto, ¿verdad? Y esto es una situación donde es muy similar a la altivez de las genealogías que precedieron al diluvio. O sea, vino Dios, y esa es la parte, ¿ok? Vio que Dios, que el hombre andaba en esta situación, que vino a ser Dios, intervino. ¿Y cómo intervino? Trajo el diluvio, trajo juicio. Y esta es la forma en la que podemos ver que están sucediendo las cosas hoy en día. Y el mismo evangelio, en Mateo podemos ver que los tiempos del fin serían como los días de Noé. Cuando, o sea, estamos viendo la misma actitud de estas generaciones perversas que se han descarrilado del sano juicio, de la ética, de la moral, se han descarrilado totalmente. Y es triste, la verdad es que es triste ver esta situación porque lo que, según la historia que hemos estado viendo aquí, cómo Dios ha estado lidiando con esta genealogía o este toldot de entre Adán y Noé, ¿qué hizo Dios? Intervino. Entonces, es muy probable que nuestra genealogía, nuestra, que es la genealogía antes de el juicio de Dios que va a venir. O sea, imagínense lo importante de pertenecer a la genealogía, a una generación, a un toldot época final. No fin del mundo, porque no es fin del mundo, sino fin del tiempo de la era, o sea, fin de la etapa. Es como viene el toldot de Adán a Noé, ese toldot, y viene a un final, al final, y ahí se produce la era de ese toldot.
Ese es el fin de ese toldot. Ahí Dios lidia con él y viene el diluvio. Moisés sube en el arca a todos los que tienen que ir en el arca. Dios sube en el arca a todos los que tienen que subir al arca. Y empieza algo nuevo, comienza algo nuevo. Entonces, cuando nosotros vemos una situación como la que estamos viviendo hoy, que se pone muy candente y estamos, ay, ¿qué va a pasar? El fin, momento, este es el final de un toldot. ¿Qué nos toca a nosotros como hijos de Dios? Es hacer lo que nos corresponde hacer como hijos de Dios en este fin de esta era. ¿Por qué? Porque vamos a iniciar una nueva. O sea, la mala noticia es que la humanidad se está descarrilando, se ha pervertido, se ha ido por la tangente, guiada por un montón de líderes pervertidos. ¿Y qué nos toca a nosotros? Mantenernos en la línea. Mantenernos en la línea. ¿Ven lo interesante de cómo Dios, que es el que va viendo esto y cómo Él nos relata la historia? ¿Qué tenía Noé que a él lo salvó? ¿Qué había en él? Él era hombre justo. Y así comienza la parashá. Noé era un hombre correcto, justo, tal como actuaba, tal como Dios esperaba que alguien como un hijo de él actuara. Y esa es nuestra función hoy. Actuar como debemos actuar. Y no dejarnos ir por la corriente, que nos está tratando de arrastrar. Entonces, hoy voy a leer el fin de un toldot que nos lleva al inicio de otra etapa, ¿verdad? Y esto está en Génesis capítulo 11, que es la que al principio les dije, la voy a leer más adelante, esta genealogía, este toldot, que es el toldot que nos lleva y termina entre Noé y Taré. Y cuando termina aquí, entonces comienza la historia, la siguiente historia de Abraham, ¿verdad? Y nosotros, obviamente, estamos ubicados en un toldot. Cada individuo esté ubicado en una, pero nosotros tenemos que ubicarnos en una. Tenemos que hacer lo justo delante de Dios. Tenemos que caminar rectamente y no dejarnos arrastrar por lo que la generación perversa que nos rodea actualmente quiere arrastrarnos, nos están obligando y etcétera a un montón de cosas que no, y nosotros, ¿qué nos queda? Mantenernos rectos, ¿verdad? Génesis 11, 10-24 dice, estos son los descendientes de Sem. Este nombre a mí me llama muchísimo la atención porque Sem en el hebreo es Shem y es como el nombre, ¿verdad? Es Shem, ¿verdad? Como Ha-Shem, el nombre, ¿verdad? Este es el nombre de Shem. Era Shem o Sem de 100 años cuando engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y Sem, después de engendrar a Arfaxad 500 años, engendró hijas e hijos e hijas. Había vivido Arfaxad 35 años cuando engendró a Sala. Vivió Arfaxad 403 años después de haber engendrado a Sala y engendró hijos e hijas.
Había vivido Sala 30 años cuando engendró a Eber, y vivió Sala después de engendrar a Eber 403 años, y engendró hijos e hijas. Había vivido Eber 30 años, 34 años cuando engendró a Peleg, y vivió Eber después de engendrar a Peleg 430 años, y engendró hijos e hijas. Y así. Había vivido Peleg 30 años y engendró a Reu. Y Peleg vivió 9 años después de engendrar a Reu y engendró hijas e hijas. Había vivido Reu 32 años cuando engendró a Serug, y vivió Reu después de engendrar a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Había vivido Serug 30 años cuando engendró a Nacor, y después de engendrar a Nacor, vivió Serug 200 años y engendró hijos e hijas. Había vivido Nacor 29 años cuando engendró a Taré. Muy bien. En esta lista, aquí Taré es el papá de Abraham. Y aquí va a terminar esta parte de la historia después de el diluvio y la Torre de Babel. Entonces, Dios está agrupando, estas son las personas, estos son los testigos. Estos son los testigos que vivieron esta generación, y esta ahora va a pasar para acá. Y a mí me llama mucho la atención. Claro, nosotros estamos leyendo, perdonen que mi garganta está rara, entonces tengo que estar tomando algo. Mucho cosquilleo. Había vivido Nacor 29 años cuando engendró a Taré. Lo que iba a decir es que leemos esto y nos parece, ¿por qué estamos leyendo nombres de gente que ni siquiera conocemos? No tenemos idea de ni quiénes son. Pero tomemos en cuenta que esa historia sucedió. Y sucedió aquí, sucedió allá y sucedió allá. Y así ha venido sucediendo. Y ahora aquí, en esta historia, está sucediendo nuestra historia. Nuestra Toldot. Pre-venida del Señor. Pre-venida del Mesías. Segunda venida del Mesías. Pre-juicios de Dios. Ahí viene. No sé cómo decirle. Le vamos a tener que... Dios lo va a nombrar de alguna forma. Pero, pregunta. ¿Cómo van a ser representados, o cómo van a ser plasmados, o van a estar esa lista de esa generación de este tiempo? Va a estar nuestros nombres en esa lista. O sea, hay que despertar. Estamos en una situación parecida a la de estas generaciones que hicieron historia en el libro de Génesis. Ahora nosotros estamos en una generación que está haciendo historia en los tiempos del fin. Vamos a estar en unas listas de estas. Es interesante. Entonces, así como vamos leyendo, Génesis va explicando quiénes son estos descendientes elegidos. ¿Quiénes son? ¿Por qué? Porque aquí toda esta gente ha sido gente elegida por Dios. Y todo esto es una introducción para llevarnos a Abraham, porque Abraham va a ser bendecido con una bendición especial, súper especial. Abraham, Isaac y Jacob van a ser elegidos con esta bendición muy, muy especial. Y el resto de la humanidad va a ser rechazado. O sea, Dios está abriendo una nación
pongámosle que es una canasta, esa nación, una nación donde ahí van a ir a pertenecer un montón de personas o muchos van a estar en ese lugar. Entonces, esto explica por qué el libro de Génesis concluye precisamente en un proceso complicado de elección que va a llegar a un fin. Es decir, cuando los 12 hijos de Jacob han sido elegidos y ninguno de sus descendientes va a ser rechazado. Todos los que estén bajo esa elección, de ahí en adelante, esos no van a ser rechazados. Nosotros tenemos que ser parte de esa elección. Nosotros debemos de apuntar para ser esa parte de esa elección. Entonces eso puede explicar el significado del cambio de nombre de Jacob a Israel eventualmente. Cuando lleguemos ahí lo vamos a ver. Pero esta es nuestra tabla final, cómo se resumen las generaciones, los toldot, y ayudan, estos toldot, estas generaciones, ayudan a definir las dos secciones del libro, que como dije antes, el del capítulo 1 al capítulo 11 se refiere a la parte universal, que es la creación de la humanidad. Capítulo 1 al 4 está la generación del cielo y la tierra, el hombre dentro y fuera del Edén, de Adán a Noé, cuando llegan al diluvio, del 10 al 11 los hijos de Noé, que forman ellos las 70 naciones, y ahí está también la generación de la dispersión de la torre de Babel, de la generación de la torre de Babel. Y la segunda, en el que es la particular, esta es la más enfocada, ya cuando es la historia de Génesis, del capítulo 11 al 50, es como Dios escoge a su pueblo Israel, la elección de Am Israel. Y ese empieza en el capítulo 11, donde está la generación de Sem a Taré, y que es la que acabamos de leer, que llega hasta Abraham. Del 11 al 25, que Dios elige a Abraham y Isaac, que es la historia donde termina la historia de Taré, y Dios elige a Abraham, a Isaac. En el capítulo 25 está la historia de Ismael y cómo él concluye en un rechazo, no en una elección, sino en un rechazo. O sea, rechazo quiere decir que Dios está eligiendo o no está eligiendo a Ismael. Él no es un elegido de Dios, sino él ha elegido para que sea su pueblo a Abraham, Isaac y Jacob. En el capítulo 25 al 35, en esos 10 capítulos, está la historia de Isaac, la historia de Jacob y Esaú, la rivalidad que sucede entre ellos. En el 36 está la historia de Esaú, que también constituye un rechazo. Momento, Esaú no es no es primogénito de Isaac, sí, pero Dios lo rechazó. Y finalmente el 37 al 50, que es la historia de Jacob, la historia de las tribus, de las 12 tribus, la historia de José y sus hermanos, y las 70 almas que bajan a Egipto, ¿verdad? Que también reflejan el mismo concepto de las 70 naciones que surgen en la Toldot de Noé. O sea, es muy interesante cómo la historia se va dando y cómo Dios se va reflejando en cada una de esas historias. Aquí se va formando, o sea, aquí va en ascendencia
cómo se está formando esa nación de Israel. Se está formando y ahí es donde están los escogidos, en esa estructura, en ese formato, en esa plataforma, es donde están los escogidos de Dios. Momento, yo me entregué a Yeshua y yo soy un escogido de Dios. Perfecto. Como dice Pablo, si sois, si sois de Cristo, si sois del Mesías, entonces hijos de Abraham sois. Es interesante cómo lo pone, porque es obvio que Yeshua es una puerta que introduce a un toldot que andaba rezagado a la canasta de elegidos de Dios. Y eso también se puede ver en el libro de Romanos, capítulo 11. No es el tema, pero esa es la situación. Entonces, cada sección del libro tiene un tema y es profético, es correcto. Y debería ser una razón, hay una razón temática en este tema, en los eventos, tanto en la sección 1 como en la sección 2. O sea, hoy estamos viviendo los días de Noé. Hoy en día, hoy en este año, estamos viviendo los días de Noé. Entonces nos incumbe toda esta información totalmente. Entonces tenemos que identificar el tema general del libro de Génesis. Qué es lo que está sucediendo, cómo Dios está actuando. O sea, en el escenario Dios va a actuar, o sea, que no nos sorprenda. O sea, no nos puede sorprender Dios. Ay, Dios vino con juicio. No, eso que no nos sorprenda. En el libro de Génesis estamos leyendo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque el espíritu de la profecía está aquí y ese es el que está hablando. Estamos en una generación perversa, en una generación que se ha volteado totalmente a Dios, en una generación que ha dicho, sí, yo ya me aburrí de lo que sea y voy a seguir y me voy a someter a esto, lo que sea, y ya, sin preguntarle a Dios. Porque es un espíritu de opresión, un espíritu de miedo, un espíritu de tinieblas, el que ha caído sobre nosotros. Es un espíritu de opresión, es un espíritu de tinieblas, es un espíritu de miedo que cayó sobre la generación de el Toldot de entre Adán y Noé. Sí, nos incumbe. Entonces, vimos cómo cada tema general en la primera sección del libro de Génesis fue introducido por una generación. Volteemos a ver qué tipo de generación tenemos hoy. ¿Qué tipo de generación nos está oprimiendo? Es una generación similar a la generación que previo a los hijos de Noé. Entonces, aquí es donde el libro de Génesis se vuelve 100% profético. Y de una manera similar, cada una de estas unidades concluye con un evento que de alguna manera se relaciona con algún concepto que tiene que ver con Shem Jehová, con el nombre de Dios. ¿Qué quiero decir? En la historia de Adán, el alma común, el hombre natural, concluye en el capítulo 4 con un versículo muy interesante que dice, que es el 4:26, dice, y también Set dio a luz y a un hijo y lo llamó Enos,
Entonces, él comenzó a invocar el nombre de Dios. As Jukal Likro Beshem Jehová. No importa cómo se explique esa palabra Jukal, que ahí comenzó este versículo, todos los comentaristas están de acuerdo que la intención de Dios era que el hombre invocara su nombre. Beshem, el nombre Shem Jehová. Su nombre, por el cual se le conoce. El nombre que creó Adán en el jardín del Edén en el capítulo 2. Como lo notamos, en el capítulo 1 no está el nombre. En el capítulo 2 sí está el nombre. Entonces notemos como que si este versículo concluye con la sección donde comenzó el 2.4, el versículo 2, versículo 4, con la historia del jardín del Edén. Aunque el hombre fue desterrado eventualmente por haber desobedecido y Caín fue castigado por haber asesinado a su hermano, y Dios todavía tiene expectativas con la humanidad y espera que el hombre busque a Dios y clame su nombre. Silencio. Y ese es mi énfasis. Él quiere que clamemos su nombre. Entonces, a pesar de esta gran expectativa, la siguiente unidad, donde se sigue manifestando la historia, nos muestra que viene la historia del diluvio y qué pasa con el comportamiento del hombre. Sí, va para arriba. No, no va para arriba, va para abajo. Entonces Dios tiene que reiniciar y hace ese reinicio en el diluvio con Noé. Dios usa esa generación con Noé porque esa historia que termina con Noé juega un papel vital para perseverar la humanidad, para darle una oportunidad más a la humanidad. Entonces ahí comienza esa historia, o termina la historia en una época y empieza otra. En esta unidad comienza en el capítulo 5, versículo 1, concluye en el capítulo 9 con un conjunto especial de mandamientos para Noé, en el capítulo 9 del 1 al 7, donde habla del pacto que va a hacer Dios con Noé. Y le dice que ya no va a destruir al mundo y que va a poner una señal, etc. Y entonces Dios está diciendo aquí, concluye esto de esta forma. Entonces hay un pacto. Entonces, después de, por ejemplo, en la historia final de esta unidad encontramos una vez más una referencia de Shem Jehová. Después de maldecir a Canaán por sus acciones, viene Noé y bendice a su hijo Shem. Es Sem. Cuando yo leía en la Biblia Sem, mi mente se iba a semita. De ahí vienen los semitas. Pero aquí estoy haciendo una referencia más interesante porque su nombre es Shem. Shem y está unido, hay un enlace entre Shem y Shem Jehová. Entonces hay una bendición. O sea, no es casualidad que Noé haya llamado a su hijo Shem. Sem en español. Lo más probable es que esa decisión de Noé de nombrar a su hijo Shem se basara en una esperanza de que su hijo cumpliera con la expectativa de Dios, que el hombre aprendiera a llamar
Beshem Jehová, como se explicó en el capítulo 4:26. No es casualidad. Noé bendijo a Shem con la esperanza de que él y sus descendientes, sus toldot, también realmente cumplieran con este objetivo. Sin embargo, una vez más, nos encontramos con que la próxima generación falla. En el capítulo 10 nuevamente encontramos en una unidad que comienza con un toldot, esta vez en el desarrollo de las 70 naciones de los hijos de Shem, Cam, o Ham y Jafet. Y nuevamente, al igual que las dos unidades que precedieron a esta unidad, también concluyen con una historia donde la palabra Shem emerge temáticamente y significativamente. Es decir, la historia de la Torre de Babel. Como ahora vamos a explicar esa parte de la historia. Una vez más, la humanidad no está buscando a Dios. Más bien, están interesados únicamente en hacerse un Shem para ellos. Catastrófico. Un nombre para ellos. No les interesa Shem Jehová. Ellos están buscando ser un Shem para ellos. Y esta es la historia de la Torre de Babel. Al leer los primeros 4 versículos de la historia de la Torre de Babel, es difícil señalar un pecado específico, pero es notable el uso significativo de primera persona en plural ahí. En el capítulo 11 leemos versículo 1 al 4. Entonces, toda la tierra era de una sola lengua y unas mismas palabras. O sea, todos estaban sometidos en una misma línea. Todos estaban bajo el mando de una cabeza distinta a Dios. Un Shem que no era Dios. Y en esa inmigración hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Shinar y se establecieron ahí. Esa es la llanura, es en el área de Irak, que hoy conocemos como Babilonia. Entonces dijo cada cual a su prójimo: venid, fabriquemos ladrillos y cozámoslos al fuego. Y el ladrillo les fue por piedra y asfalto y por argamasa. Y dijeron: venid, construyamos una ciudad, una torre con una representación de los cielos, y hagámonos, y aquí está la confabulación de todos, hagámonos un nombre. Venacela Nushem. No sea que seamos esparcidos por la faz de toda la tierra, para que no nos agarre Shem Jehová y nos esparza por toda la tierra. Están confabulando, están yéndose en contra de los principios, están yéndose en contra de la voluntad de Hashem, de Shem Jehová. Y ellos están haciendo un Shem para ellos. Ahora que estaba haciendo este estudio, por primera vez, créanme, por primera vez, pude ver
la torre de Babel no como una torre, sino como un templo, como una montaña, como un monte, donde va a vivir en ese monte ese Shem, Benasé, la Nu Shem, ese Shem que ellos quieren para ellos, donde ellos se fabrican sus propios ladrillos, cosiéndose todo se está haciendo. No tengo aquí, se me ocurrió enseñarles la foto de un cartel que el Parlamento Europeo sacó hace unos años, donde se está formando la Unión Europea y están haciendo una similitud de la Unión Europea con la Torre de Babel, donde lo interesante de la figura es que las personas son ladrillos. O sea, todo es ladrillo, pero la gente es ladrillo. Todos son cuadrados, todos piensan de una forma, todos hacen lo mismo, todos tienen la mentalidad dirigida en la misma dirección, por no decir el cerebro lavado. Y me impactó porque pude relacionarlo al ADN, cómo el ADN está siendo transformado, o sea, cómo las personas que están siendo transformadas. Impresionante. Eso me impactó muchísimo. Me hubiera gustado tener esa figura. Sigo leyendo, dice, todo en la tierra tenía el mismo idioma, las mismas palabras, y mientras viajaban desde el este llegaron a un valle en la tierra de Shinar y se establecieron ahí. Para ver, en el 11:7 dice, vamos, descendamos ya y confundamos ahí su lengua para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Este es Jehová Shem actuando. Aquí otra vez, él está interviniendo. Él no está dejando que el proyecto se llegue a dar. Entonces, ¿cómo finaliza el proyecto? Con la intervención de Jehová, de Shem Jehová. Porque Él no va a dejar que ellos hagan su montañita, Él no va a dejar que ellos hagan su templo donde ellos van a adorar a su Shem. Sino, aquí termina en una intervención. En una intervención. Entonces, esta historia viene y sigue, se cuenta y termina con el Toldot de Noé y Ataré y introduce la plataforma donde Dios va a usar para que su nación surja. Y aquí en adelante, ya las intervenciones ya no son de Dios, ya no son tan frecuentes. O sea, Dios ya no está agarrándolos y dirigiéndolos, sino, ok, ustedes son los elegidos. Ustedes que son elegidos, ahora ustedes deciden cómo van a actuar. Y esto ha venido así. Y por supuesto hemos visto altos y bajos y más bajos que altos. Vino la toldot de la historia cuando nació Yeshua. Interesante, ¿no? Cómo llega a ese punto. Y aquí comienza una etapa. Una etapa en la que otra vez hay una intervención de Dios y nos deja ir
2000 años más, hasta llegar a nuestro Toldot hoy en día, donde obviamente se está terminando, yo no sé quién es con quién va a terminar, pero ahí la pregunta es, ¿están nuestros nombres escritos en la generación del final de la era? Obviamente, porque esto va a seguir, va a terminar la era, va a venir un reinicio divino, no un reinicio chueco como el que están anunciando los medios, con ese señor alemán, sueco, no, suizo, no es suizo, pero es que vive ahí. Y, eh, y aquí, obviamente, van viento en popa construyendo su nombre, que obviamente ese nombre va a ser obviamente el nombre del anticristo. Y están construyendo a ese nombre como un esfuerzo, como Nimrod lo quiso hacer y fue frustrado por la intervención divina. Lo obvio que nos dice el mensaje de, de la parashá de Noé, que no estamos hablando, o sea, es esta. Uno, estamos en los días de Noé. Dos, Dios va a intervenir para que este proyecto no ocurra. Pero ¿cómo así? Si no es bueno, ¿cómo así que Dios no dejó que construyeran ese, ese edificio? Si después de todo, lo bueno es que seamos unidos, ¿no? Que todos estuvimos. ¿No es la unidad una meta positiva? Asimismo, el uso del ingenio humano para iniciar esa revolución industrial, esa primera revolución industrial y esa segunda revolución industrial y esa tercera revolución industrial y esa cuarta revolución industrial que ahora ya no es de ladrillos de arcilla, sino que es de transformación de ADN, que se someta a una pervertida agenda. Además, eso es lo que está pasando. Parece que no hay nada de malo en eso, pues, o sea, eso debería de ser bueno. ¿Qué hay de malo en construir eso, un plan, una agenda de tal envergadura? ¿Por qué habría de enojarse Dios que y se metió y detuvo ese gran plan de construcción de la Torre de Babel y terminó dispersando la humanidad? Una frase clave en la explicación de la Torá sobre el propósito de la Torre de Babel es que refleja la naturaleza egocéntrica, pervertida, desviada de esa generación. Y ahí es donde ellos deciden, hagámonos un Shem. Entonces, en lugar de dedicarse a Shem Jehová, esta generación se dedica con todos sus esfuerzos a un fin profano, pervertido, macabro, desviado, donde están produciendo una cultura que va a caer, una cultura fallida nuevamente, una sociedad que va a caer, una sociedad que Dios va a parar, porque se enfoca en el dominio y la fuerza del hombre. Se les ha metido a la cabeza que ellos
tienen esa inteligencia para crear. Esa inteligencia para crear. Y ellos están autodominándose, denominándose como dioses. Pervertidos, altaneros, a morir. Y este comportamiento moral de esta generación deja mucho, mucho que desear. Y esta es como la generación del diluvio. Esta es como la generación de la Torre de Babel. Una generación que quiere poner una sociedad antropocéntrica, no una sociedad teocéntrica. Ellos quieren poner su Shem. Y ese es su objetivo principal. Es hacerse ese Shem para ellos mismos. Y no honrar a Jehová, a Shem Jehová. Como la esperanza que Dios tenía de esta nueva generación para clamar su nombre, para invocar su nombre, no se llegó a materializar. Él instiga, Él provoca su dispersión. Dios debe tomar acción para asegurarse de que esta unidad mal encaminada no logre su meta declarada. Entonces, ¿cómo termina Dios solucionando? Confundiendo sus lenguas para que cada nación siga su propia dirección, incapaz de unificarse hasta que encuentren su objetivo común. Y aquí terminó la historia. Aquí terminó esta historia con este Toldot. Pero aquí no terminó nada más. Aquí comienza la historia. Y comienza la historia de elección. Dios elige a su pueblo. Dios elige a Abraham. Y ahora podemos identificar ese significado temático en este incidente de la Torre de Babel, dentro de la progresión de eventos del libro de Génesis, ya que la historia es la historia que viene a tomar preeminencia después de esta caos y catástrofe, es la elección de Dios. Dios viene, ¿ok? Quita a toda esta generación hacia un lado y Él viene a elegir a su pueblo. Entonces, de esta manera similar, las historias anteriores de la Torá y las historias de Dios eligiendo a Abraham se presentan por primera vez y no por casualidad. Al rastrear su genealogía, 10 generaciones atrás, de modo que comienza con Shem, el hijo de Noé. La conexión temática de Shem se vuelve obvia. Desde esta perspectiva, la historia de la Torre de Babel no debe verse como un evento más o algo que sucedió y que ya no tiene importancia, para que sepamos cómo y cuándo comenzó el desarrollo del lenguaje. Más bien, esta historia prepara el escenario para el momento cuando Dios va a elegir a Abraham para convertirlo en la nación de Dios. El principal descendiente de Toldot Shem trae el nombre de Dios, Shem Jehová, de regreso a la historia de la civilización para arreglar el error cometido en la Torre de Babel.
Entonces, no debe sorprendernos que su llegada a la tierra de Canaán, la Torá nos informa que como Abraham asciende a Betel y construye un altar cuando llega a Betel, ¿y qué hace en ese altar? Abraham invoca el nombre de Dios. Beshem Jehová. Lo invoca, hace un altar, lo adora y lo invoca sobre la tierra donde él lo llevó. Y Abraham vino a la tierra de Siquem y Dios le habló diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra. Y Abraham viajó desde allí hacia la cordillera de Betel y edificó ese altar. De ese mismo modo, no debería sorprendernos que cuando el profeta Isaías describe la era mesiánica en Isaías 2, habla de una unidad humana, cuando todas las naciones se reunirán una vez más. Una vez más. Pero esta vez no para escalar una montaña o un valle. Leamos esta parte que está en el capítulo 2 del libro de Isaías. Y dice, visión que tuvo Isaías, Ben Amós acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Jehová será establecido en la cima de los montes y se alzará sobre los collados y acudirán a él todas las naciones. E irán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. De sus espadas forjarán arados, de sus lasnas hoces. No alzará la espada nación contra nación, ni se adiestrarán para la guerra. Oh casa de Jacob, venid, marchemos a la luz de Jehová. Y ese es nuestro enfoque, ese es nuestro destino de caminar a la luz de Jehová, de caminar en este tiempo en que vuelve otra vez, como dice, una vez más. Las naciones acudirán y se vuelve a dar esta situación. Entonces, estamos básicamente en la misma situación, llegando a la ciudad de Jerusalén, a su montaña especial, a su torre especial, es decir, a su casa, a su templo, al lugar donde Él escogió para poner ahí su Shem. Ese lugar donde Él escogió para poner su nombre. Entonces, rectificando estos eventos que tuvieron lugar en la Torre de Babel, y cuando el profeta Sofonías describe la redención final, encontramos una vez más una alusión a esa torre de Babel, que dice en Sofonías 3, versículo 9. Para ese entonces purificaré los labios de los pueblos, para que todos invoquen
el nombre de Jehová y le sirvan en común acuerdo. Shabbat Shalom.